Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 13 minutos del día 27 de mayo de 2015, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso previamente publicado en los estados de este tribunal. Voy a solicitar al señor secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existen el quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será en materia de resolución 2 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, así como 3 procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación, partes, autoridades precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si estuvieran de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Informe, secretario. Informe al presidente que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias. Señor secretario Javier Armando Ortiz Guerrero, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave T-JPDC-28/2015, promovido por María Guadalupe Nicasio Mesa, ostentándose con el carácter de precandidata a diputada por la vía de representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática, así como por los ciudadanos Josefina Nicasio Mesa y Luis Nicolás Mata Valdés, quienes se ostentan respectivamente con el carácter de precandidatos a regidora y síndico dentro de la planilla encabezada por Martina Morales Alfaro para integrar el Ayuntamiento de León, Guanajuato, en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática en fecha 21 de abril de 2015, dentro del expediente identificado con la clave INC/GTO/158/2015 y su acumulado INC/GTO/159/2015, en la que se declaró la improcedencia del recurso planteado por los recurrentes al considerarse extemporánea la presentación de sus demandas, así como de los acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de fechas 4 y 26 de abril del 2015, en los que se aprobaron los registros de la planilla postulada al Ayuntamiento de León, Guanajuato, así como el registro de la lista de candidatos a diputados locales de representación proporcional, respectivamente, postulados por dicho instituto político. En primer término, se analizó el agravio relativo a la incorrecta integración del expediente INC/GTO/158/2015 y su acumulado INC/GTO/159/2015 por haberse omitido solicitar los informes justificados de los órganos de quienes se reclamaron las diversas violaciones que los actores especifican en su ocurso impugnativo, mismo que se calificó de inoperante, en virtud de que el trámite que siguieron las impugnaciones resueltas en fecha 21 de abril de 2015 adoptaron un tratamiento diverso al contemplado por los artículos 135 y 138 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del PRD presuntamente vulnerados, puesto que las demandas de los actores no fueron planteadas directamente ante el órgano interno responsable, ya que a elección de los promoventes, sus inconformidades fueron presentadas vía per saltum ante este órgano jurisdiccional, lo que motivó la tramitación de los juicios ciudadanos T-JPDC-11/2015 y su acumulado T-JPDC-12/2015, siguiéndose las etapas procedimentales correspondientes a dichos juicios, cuya resolución concluyó en un reencauzamiento de las demandas a la vía intrapartidista atinente. Es así que la resolución que definió el referido juicio ordenó dar un trámite específico a sus impugnaciones, por lo que se ordenó al órgano partidista su radicación en un plazo máximo de 24 horas y, en caso de admitir la demanda, el dictado de la resolución correspondiente en un plazo de 10 días, a efecto de que, de asistirles la razón, pudiera restituirse a los justiciables de la manera más efectiva en el derecho conculcado. En ese sentido,
la autoridad responsable se encontraba obligada a dar cumplimiento a la resolución aludida, por lo que al haberse acatado en sus términos, deviene inoperante su planteamiento, ya que los recurrentes no se inconformaban en su momento con lo decidido por el tribunal en la resolución en cita. Además, se estimó que la falta de los informes justificados referidos no provoca una violación sustancial al procedimiento, en razón de que los mismos no forman parte de la litis, ya que ésta quedó conformada con el acto reclamado y los agravios expuestos por el inconforme. Igualmente, se determinó inoperante el concepto de agravio relativo a que la resolución impugnada emitida por la responsable en fecha 21 de abril de 2015 omitió valorar todas las documentales públicas de los expedientes JPDC-TEG-11-2015 y su acumulado JPDC-TEG-12-2015, en razón de a que, con independencia de que los impugnantes identifican aquellos documentos que la responsable desatendió en su valoración, no debe perderse de vista que la resolución impugnada concluyó en la improcedencia de los recursos por extemporaneidad en la presentación de las demandas. Por tanto, si la autoridad responsable consideró actualizada una causal de notoria improcedencia, no se encontraba obligada a estudiar el fondo del asunto y, por ende, a valorar las pruebas relacionadas con el mismo. En cuanto hace al agravio relativo a la falta de congruencia y exhaustividad por parte de la autoridad responsable al resolver el juicio de inconformidad INC/GTO 158/2015 y su acumulado INC/GTO 159/2015 por el indebido sobreseimiento de sus demandas, se estimó fundado, debido a que de un análisis a los agravios que fueron expuestos originalmente las demandas reencausadas a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD y lo resuelto por dicha autoridad en fecha 21 de abril de 2015, se advierte que la responsable omitió examinar los conceptos de violación que le fueron planteados, pues de manera inexacta aplicó el dispositivo 56 del Reglamento de Disciplina Interna del PRD en lo que respecta a la indebida suplencia de la queja y errónea interpretación de la causa de pedir de los demandantes, ya que no existía razón para que hubiese considerado que los dolientes pretendían impugnar el método establecido en la convocatoria y su acuerdo ACU-60-11-123-2014, por el que se realizaron observaciones a dicha convocatoria, ya que los agravios que hicieron valer fueron narrados de manera clara, por lo que resulta ilegal que se hayan desechado por extemporaneidad sus demandas y no se haya analizado el fondo de sus pretensiones. Por tanto, en el proyecto se razona que al ser fundado el agravio aludido y considerando que la jornada comicial en el proceso electoral en curso se verificará el próximo 7 de junio de 2015, a efecto de dar celeridad y no dejar a las partes en estado de irreparabilidad, se procede a realizar el estudio de los agravios planteados en la instancia primigenia. Por tanto, se procedió al análisis del concepto de inconformidad que hicieron valer los actores, en el que sustancialmente pretendían la declaración de invalidez de la sesión del cuarto pleno extraordinario con carácter delictivo del 9º Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, celebrada los días 21 y 22 de febrero de 2015 y reanudada el 1 de marzo del mismo año, en la que se aprobó la elección de los candidatos a diputados locales por vía de representación proporcional y de los candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores en el estado de Guanajuato para contender la jornada electoral a celebrarse el próximo 7 de junio de 2015, mismo que se calificó de inoperante, pues quedó acreditado que la elección de dichos candidatos resultó acorde a las reglas establecidas en el acuerdo ACU-60-11-123-2014 de fecha 13 de noviembre de 2014, que contiene las modificaciones que sufrió la convocatoria de fecha 31 de octubre de 2014. Mismo que los actores fueron omisos en controvertir oportunamente, y ante tal conducta omisiva, dichas reglas adquirieron firmeza e inmutabilidad, y por ello deben continuar rigiendo, a efecto de preservar los principios de definitividad y certeza previstos en el artículo 106, fracción cuarta, inciso B, de la Constitución Federal, por lo cual no existe motivo para declarar la invalidez de los citados procesos electivos internos. Máxime, si se considera que los ciudadanos María Guadalupe Nicasio Mesa, Josefina Nicasio Mesa y Luis Nicolás Mata Valdés se registraron como precandidatos dentro del proceso interno respectivo
con posterioridad al acuerdo aludido, de lo que se destaca que previo a su registro conocían perfectamente las reglas sobre las cuales se desarrollaría dicho proceso de selección y aún conociendo estas reglas decidieron participar, consintiendo de esa manera que se haya variado el procedimiento establecido en el artículo 59 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del partido atinente. También en el proyecto se analiza el diverso agravio que hicieron valer los ciudadanos Josefina Nicasio Mesa y Luis Nicolás Mata Valdés ante la instancia primigenia en relación a la violación a los artículos 37, 38, 39 y 40 del reglamento de los consejos del PRD, el cual deviene igualmente inoperante, atendiendo a que si bien los ciudadanos José Luis Barbosa Hernández, M.A. Guadalupe Paniagua Cortés y Romeo Ramírez Flores no fueron designados por el tercer pleno del 9º Consejo Estatal, constituido en fecha 1 de febrero de 2015, como integrantes de la Comisión Plural para la elección de candidatas y candidatos a los cargos de elección popular, pues del acta levantada por dicho pleno se colige que los representantes de las expresiones Democracia Social e Izquierda Democrática Nacional quedarían pendientes de designar, y de los dictámenes que emitió dicha Comisión Plural se advierte su conformación total en razón a que los ciudadanos Romeo Ramírez Flores y M.A. Guadalupe Paniagua Cortés, que representan las expresiones Democracia Social e Izquierda Democrática Nacional respectivamente, fueron posteriormente integrados, y por lo que respecta al ciudadano José Luis Barbosa Hernández de la expresión Nueva Izquierda, este fue quien sustituyó a Baltasar Zamudio Cortés, por lo cual quedan justificadas las representaciones de las comisiones de los antes mencionados. Máxime que no se estableció el acto en que debían de ser designados los representantes de las expresiones faltantes inicialmente, y tampoco la imposibilidad de sustituir a algún representante de la comisión designada. Así, se determinó que la Comisión Plural de Candidaturas del 9º Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática es un órgano que surgió de manera extraordinaria con motivo del acuerdo ACU-60-11-123-2014 de fecha 19 de noviembre de 2014, el que no se sujetó a las reglas establecidas en los artículos del mencionado reglamento de los consejos del Instituto Político en comento. Por lo anterior, se propone revocar la resolución combatida de fecha 21 de abril de 2015, en la que se declararon improcedentes los recursos de inconformidad INC /GTO /158 /2015 y su acumulado INC /GTO /159 /2015 por extemporaneidad en la presentación de las demandas, y analizados en plenitud de jurisdicción los agravios que hicieron valer los actores ante la instancia primigenia, declararlos inoperantes y, consecuentemente, confirmar los resultados de los procesos internos de selección de candidatos del PRD cuestionado, así como los respectivos registros aprobados por la Autoridad Administrativa Electoral relativos a la postulación de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional y candidatos de la planilla del Ayuntamiento de León, Guanajuato, para contender en la elección constitucional de 2015, atendiendo a lo antes expuesto. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador, expediente número TEG-PES-23/2015, instaurado por el Consejo Municipal Electoral de Jerecuaro, Guanajuato, del Instituto Electoral Local, con motivo de la denuncia presentada por la ciudadana Yolanda Caballero Sánchez, representante del Partido Verde Ecologista de México, en contra de Mario Abraham Martínez Ledesma, y proseguido además en contra del Partido Acción Nacional, por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral que ameritan ser sancionadas. En el proyecto se delimita en primer término la materia de prohibición derivada de la queja, misma que se centra en determinar la legalidad o ilicitud de los actos denunciados, consistentes en que desde el día 15 de diciembre del año próximo pasado, el ciudadano Mario Abraham Martínez Ledesma, de manera reiterada, habría estado promocionando su persona en diferentes comunidades de la ciudad de Jerecuaro, a través de mítines políticos con el objeto de solicitar el voto a los electores, incurriendo con ello en la comisión de actos anticipados de campaña. En el proyecto se expone el marco jurídico regulador de la infracción, así como los argumentos defensivos que pusieron los denunciados, para estimar, con base al cúmulo probatorio desahogado en autos, si las conductas atribuidas a estos se encuadran en algún supuesto de prohibición susceptible de sanción, de cuyo análisis se determinó lo siguiente.
resultó un hecho acreditado que el ciudadano Mario Abraham Martínez Ledesma resultó electo a través del método de designación directa como precandidato único del Partido Acción Nacional para contender al cargo de presidente municipal de Jerecuaro, Guanajuato, y actualmente tiene el carácter de candidato registrado por dicho instituto político ante la Autoridad Administrativa Electoral para la elección en cita. No obstante, por lo que hace a la verificación del elemento personal necesario para la configuración de los actos anticipados de campaña, del material probatorio aportado por la parte denunciante, no se advierte que en los hechos denunciados hayan tenido participación el precandidato Mario Abraham Martínez Ledesma, pues no fue posible la identificación fehaciente de esta persona en los videos desahogados ante la Autoridad Administrativa Electoral, ni tampoco se justificó con las fotografías de diversos objetos presuntamente proselitistas que hayan sido utilizados por el denunciado, por lo que al tratarse de pruebas técnicas solo son susceptibles de arrojar indicios leves al no encontrarse vinculadas con algún otro elemento de convicción. Por lo que hace al elemento temporal, tampoco se acreditó, pues del contenido de los videos y las fotografías desahogadas en autos no se puede desprender la fecha en que acontecieron los hechos. Finalmente, por lo que hace al elemento subjetivo, debe decirse que si bien en uno de los videos aportados por la denunciante, una de las personas que hace uso de la voz hace un llamado expreso al voto, no se acreditó de manera fehaciente la identidad de dicha persona y menos aún que haya sido el denunciado, por lo que el elemento en comento no se acredita, máxime si no se tuvieron acreditados los elementos personal y temporal, lo que impide atribuir ese llamado expreso al voto a una persona determinada y contextualizarlo en un espacio temporal prohibido por la norma electoral. Finalmente, en el proyecto se razonó que al no haber quedado demostrada infracción alguna por el denunciado Mario Abraham Martínez Ledesma, no era posible tener por acreditada la causa de responsabilidad indirecta imputada al Partido Acción Nacional por culpa invigilando. Consecuentemente, se estimó infundada la queja y por ende la no aplicación de sanción alguna a los denunciados. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Fernando. Señores magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de la cuenta? Si no hubiera intervenciones, tome la votación, secretario general. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva. Con los proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. Conforme con las Magistrado propuestas. presidente Ignacio Cruz. Con mi consulta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número T-JPDC-28/2015, se resuelve. Primero, se revoca la resolución de fecha 21 de abril de 2015, emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática dentro de los expedientes INC-GTO-158-2015 y su acumulado INC-159-2015, interpuestos por María Guadalupe Nicasio Mesa, Josefina Nicasio Mesa y Luis Nicolás Mata Valdés, en la que se declararon improcedentes los recursos de inconformidad aludidos por extemporaneidad en la presentación de las demandas. Segundo, analizados en plenitud de jurisdicción los agravios que hicieron valer los actores ante la instancia primigenia, se declaran inoperantes en los términos establecidos en el considerando séptimo de la presente resolución, por lo que se confirman los resultados de los procesos internos de selección de candidatos del PRD cuestionados, así como los respectivos registros aprobados por la Autoridad Administrativa Electoral relativos a la postulación de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional y candidatos de la planilla del Ayuntamiento de León, Guanajuato, para contender en la elección constitucional de 2015. Por lo que hace al diverso procedimiento especial sancionador, expediente número T-PES-23/2015, se resuelve. Único, se declara infundada la violación atribuida a Mario Abraham Martínez Ledesma y al Partido Acción Nacional en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que resulta improcedente la imposición de sanción alguna. A continuación, tiene el uso de la voz el señor magistrado Héctor René García Ruiz para la cuenta de los asuntos que somete a la consideración del Pleno de este tribunal.
Gracias, señor presidente. Con su autorización. Solicito al señor secretario José Israel Martínez Vidal Tosena dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia en mi cargo a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente y magistrados que integran el Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador TEC-PES-30 de 2015, promovido por el ciudadano Cristian Antonio Orrega Ruiz, turnado a la segunda ponencia a cargo del magistrado Dr. René García Ruiz. El promovente interpuso denuncia ante el Consejo Municipal Electoral de Pénjamo y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por hechos que considera constituyen infracciones a la normativa electoral, consistentes en la vulneración del principio de legalidad inmerso en los numerales 202, fracción cuarta, 346, fracción décima primera y 347, fracción sexta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como el numeral 26, fracción cuarta del Reglamento para la difusión, fijación y retiro de la propaganda electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en relación a que el Partido Acción Nacional y Ricardo Villarreal García, candidato de dicho partido político a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, llevaron a cabo la colocación de un pendón de 25 metros en el puente peatonal que se ubica en el libramiento El Caracol y o libramiento José Manuel Zavala, donde se encuentra el glorieta Pípila, rumbo a la salida a Querétaro, a la altura del Ejido de Pantoja y Ejido Nuevo Pantoja de aquella ciudad. Para la ponencia, se estima fundada la queja y existente la conducta infractora atribuida al Partido Acción Nacional y Ricardo Villarreal García, candidato de dicho partido político a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, al haber quedado demostrado con las pruebas aportadas por el denunciante y las recabadas por la autoridad administrativa que la publicidad colocada en el citado puente se trata de propaganda electoral, en virtud de que contiene la invitación expresa del anunciante Ricardo Villarreal para que se sumen a su propuesta como candidato a presidente por el PAN en San Miguel de Allende, es decir, contiene una proyección del candidato con el propósito de presentar ante la ciudadanía su candidatura y obtener el voto en su favor y del partido político que lo postula. Y además de que la propaganda denunciada fue colocada sobre un puente peatonal ubicado en el libramiento El Caracol y o libramiento José Manuel Zavala, donde se encuentra la glorieta El Pípila rumbo a la salida a Querétaro en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, el que, atendiendo lo dispuesto por el artículo 3 del reglamento para la difusión, fijación y retiro de la propaganda electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, es considerado equipamiento carretero cuya acción está prohibida por la normatividad electoral local. Por lo anterior, y atendiendo a las infracciones que se encontraron probadas y cuya comisión se imputa al Partido Acción Nacional y a Ricardo Villarreal García, candidato de dicho partido político a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, se determina la aplicación de una sanción al denunciado, proponiéndose para tal efecto una amonestación pública, al ser esta la que se considera justa y legal imponer a los infractores de acuerdo a la gravedad de la falta cometida. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Israel. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hubiera intervenciones, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva. Con la propuesta. Magistrado Héctor René García Ruiz. Es mi ponencia. Magistrado presidente Ignacio Cruz De Puga. acuerdo con la propuesta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número TEG-PES-30 diagonal 2015 se resuelve. Primero, se declara fundada y existente la violación atribuida al ciudadano Ricardo Villarreal García y al PAN en términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución. Segundo, se impone a los denunciados Ricardo Villarreal García y al Partido Acción Nacional una amonestación pública en términos del considerando noveno de esta resolución. Tercero, se confirma la medida cautelar decretada por la Autoridad Administrativa Electoral en términos del considerando décimo de la resolución. A continuación tiene el uso de la voz el señor magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para la cuenta de los proyectos de resolución que somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, señor presidente. Solicito al secretario de ponencia, Rodolfo Elías González, de cuenta por favor al Pleno de este organismo jurisdiccional con los proyectos que mi ponencia pone a su consideración. Un gusto, magistrado, con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados.
Me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expedientes identificados como TEC-JPDC 31/2015 y su acumulado TEC-JPDC-35/2015, promovidos ambos por José Fidel Juárez Falcón, en contra de la solicitud de registro de planilla de candidatos a integrar el Ayuntamiento de Romita, Guanajuato, presentada por el Partido de la Revolución Democrática, y del acuerdo CGIE-34/2015, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en fecha 4 de abril del 2015. En primer término, se establece en el proyecto que en el caso particular del juicio TEC-JPDC-35/2015 se actualiza la causal de sobreseimiento por improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 420 de la Ley Electoral Local, toda vez que el disidente promovió 2 juicios ciudadanos para impugnar el acuerdo emitido por el Instituto Electoral del Estado, donde se aprobó la solicitud de registro de la planilla de candidatos presentada por el Partido de la Revolución Democrática para contender en la elección de Ayuntamiento de Romita, Guanajuato. Por otra parte, el estudio relativo al juicio TEC-JPDC-31/2015 se centra en establecer si, de acuerdo a los motivos de inconformidad identificados, el promovente José Fidel Juárez Falcón resultó legalmente electo como candidato a síndico para contender por la alcaldía de Romita, Guanajuato, en el proceso interno de selección y postulación de candidatos del Partido de la Revolución Democrática, y pese a lo anterior se desconoció indebidamente el resultado de la elección interna por parte del propio instituto político mencionado o la autoridad administrativa al pronunciarse sobre la procedencia del registro. Así las cosas, se determinó que los motivos de inconformidad son fundados al estar probado que el demandante fue designado al interior de su partido como candidato a síndico para el municipio de Romita, Guanajuato, y que dicha determinación no fue modificada. En ese mismo sentido, en la sentencia se constató que pese a la designación realizada al interior del partido, por un error, se solicitó el registro de un candidato diverso para el cargo de síndico propietario, lo que a su vez originó que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprobara el registro solicitado. La ponencia arriba a la conclusión de que no existe motivo que justifique la invalidación o cancelación de la postulación del demandante y, por tanto, se propone modificar el acuerdo impugnado para ordenar al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato registre al ciudadano José Fidel Juárez Falcón como candidato a síndico del Partido de la Revolución Democrática para contender en la elección municipal de Romita, Guanajuato. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave TEC-PES-19/2015, formado por motivo de las denuncias presentadas por Ma Dolores Serna Moreno, representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Uriangato, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral susceptibles de sanción en contra de Miguel González Martínez y el Partido Revolucionario Institucional. En el asunto, son 2 los hechos denunciados por la quejosa, ambos relacionados con la presunta realización de actos anticipados de campaña. En la primera queja presentada, que dio origen al procedimiento sancionatorio, se denunció la realización de un evento denominado Mis 15 años, donde presuntamente el Partido Revolucionario Institucional fue el organizador de un concurso para invitar a las quinceañeras de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, en virtud de que se les regalaría por el partido una fiesta a 25 jovencitas, siendo al final 28 quinceañeras las seleccionadas de todos los sectores de la ciudad. De igual forma, se señala que en tal evento acudió el ciudadano Miguel González Martínez, candidato al instituto político mencionado para la alcaldía de Uriangato, Guanajuato, considerándose que dicha persona promovió anticipadamente su candidatura. El segundo hecho se relaciona con la pinta de 2 bardas, donde presuntamente se llama al voto y se posiciona anticipadamente al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Miguel González Martínez, para la alcaldía de Uriangato, Guanajuato. Así las cosas, en el estudio de la primera infracción, relativa a la celebración del evento Mis 15 años en Uriangato, Guanajuato, se establece que no existe responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional, pues la denunciante fue omisa en acreditar su dicho en torno a la supuesta solventación del evento a cargo del instituto político denunciado, al no presentar ninguna prueba fehaciente que dejara demostradas sus aseveraciones. En ese sentido, se determina que las fotografías aportadas por la denunciante
son insuficientes para acreditar sus pretensiones. Y por otra parte, en torno a la fotografía presentada con la finalidad de demostrar que la convocatoria para el evento de celebración de las quinceañeras se colocó en diversos lugares públicos de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, se determina en el proyecto que, atendiendo a su naturaleza, en el ofrecimiento de tales probanzas se requiere de parte del oferente una descripción detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó la prueba, lo que no se vio en la especie. Con independencia de lo anterior, se determina que, aún considerando al Partido Revolucionario Institucional como el ente que sufragó los gastos del evento en comento, por su naturaleza no es posible considerar la configuración de alguna infracción a la normatividad electoral, pues en dicho acto no se advierten elementos que tengan relación con la materia electoral, porque en esencia se trata de un evento social. En el mismo sentido, aun y cuando se encontrara probado que una de las organizaciones adherentes al partido denunciado participó en la organización del evento denominado Mis 15 años, dicha circunstancia es insuficiente por sí sola para acreditar la existencia de una infracción, pues la denunciante fue omisa en aportar algún elemento probatorio con el que se pudiera acreditar que el acto denunciado se hayan verificado situaciones que, de acuerdo al concepto establecido en la fracción primera del artículo 3 de la Ley Electoral del Estado, puedan ser calificados como actos anticipados de campaña. Sobre la responsabilidad del denunciado Miguel González Martínez por haber acudido al evento en comento, se estableció que en el caso concreto no se actualizó el elemento subjetivo para tener por demostrada la infracción, ya que no se advierten elementos que tengan relación con la materia electoral, ni dato que revele que haya tenido la intención de posicionarse anticipadamente en el mismo. Por último, en el estudio de las barras denunciadas se determinó que no quedó acreditada la existencia de pinta de la barra ubicada en la calle Simón Bolívar número 39, en la colonia La Joyita de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, ya que la autoridad administrativa no dio fe de su existencia y las solas fotografías aportadas por la actora son insuficientes para los efectos pretendidos. Por otro lado, sobre la pinta ubicada en el domicilio de calle Jalisco, esquina Mérida, de la colonia San Miguel, se determina que no se da el elemento de dolo o intencionalidad necesario para sancionar, ya que la barra corresponde al proceso electoral de 2012 y, por ende, es claro que no podía tenerse una previsión de tal naturaleza, planeando con una anticipación aproximada de 3 años la promoción de un acto de realización futuro e incierto, como es la designación del candidato Miguel González Martínez, quien también fue el candidato del Partido Revolucionario Institucional en la elección municipal de Uriangato del proceso anterior. De igual forma, se verificó el contenido de los mensajes plasmados en la barra, determinándose que tampoco pueden tenerse por actualizados actos anticipados de campaña por parte de los denunciados, al haberse constatado que la misma no contiene propaganda electoral. Es la cuenta, señor magistrado. Gracias, Rodolfo. Señor magistrado, ¿están a su consideración los proyectos de la cuenta? Si no hubiera intervenciones, por favor tome la votación, Alejandro. Por posición, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzuaga Silva. Con mis proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. También de acuerdo. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número T-JPDC-31, diagonal 2015, y su acumulado T-JPDC-35, diagonal 2015, se resuelve. Primero, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado como T-JPDC-35, diagonal 2015. Segundo, se modifica el acuerdo identificado con el número CG y E, diagonal 34, diagonal 2015, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 4 de abril de 2015 en su parte impugnada, en los términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta resolución. Finalmente, en cuanto al procedimiento especial sancionador número TEC-PES-19, diagonal 2015, se resuelve. Único, se declara infundada la queja e inexistente la violación atribuida a Miguel González Martínez y al Partido Revolucionario Institucional en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública,
Siendo las 14 horas con 48 minutos del día 27 de mayo de 2015, se da por concluida. Muchas gracias.